Buenos días, le doy la bienvenida a un nuevo Frente a Frente esta mañana, en ausencia del licenciado Renato Álvarez, que ya estará muy pronto con ustedes acá en este foro de opinión más importante de la televisión hondureña. Es terrible lo que está pasando en Venezuela, ya ustedes conocen lo que está sucediendo, la política internacional, los expertos internacionales están temiendo de un verdadero estallido social. Hemos visto los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los simpatizantes de la oposición que están reclamando de resultados, de unos verdaderos resultados transparentes, honestos, confiables, que puedan resultar de las actas que revelen lo que realmente pasó el día domingo en las elecciones en Venezuela. Hemos visto también cómo elementos de la misma Policía Nacional de Venezuela, del Ejército de Venezuela, en algunas ciudades, amigos televidentes, se han acercado a la oposición y han compartido con ellos, en algunos tramos. Las posiciones ayer, las declaraciones de María Corina Machado, junto con el señor Edmundo González, en una multitudinaria participación en Caracas, donde donde llegaron muy cerca de la sede de Naciones Unidas y donde le dijeron al mundo lo que está sucediendo en Venezuela y cuáles son las verdaderas razones por las que debe de conocer el mundo, de acuerdo a lo que dice María Corina Machado y la oposición, representan los verdaderos resultados de acuerdo a las actas electorales que ellos han recabado. Casi el 70-80% de actas representan casi 6 millones de votos, de acuerdo a la oposición, 4 o 5 millones de votos para el señor Edmundo y casi 2 millones para el señor Maduro. Claro, diferente a lo que el Consejo Nacional Electoral le dio a conocer al mundo a través de su presidente Elvis Amoroso el día lunes, en las primeras horas de la madrugada del día lunes, cuando dio a conocer un contundente resultado a favor de Nicolás Maduro en su reelección como presidente de este país suramericano. Pero más que estos resultados es lo que está viviendo el pueblo venezolano. Lo que usted mira en pantalla, amigo televidente y amiga televidente, es una realidad que lo que queremos en Latinoamérica es una réplica acá en estos países. Que lo que queremos, y me vengo a Honduras, es evitar una réplica en Honduras. Por eso es oportuno esta mañana con los expertos, con los que están acá en el foro, poder analizar esto que está pasando y, como han dicho otros, que no vaya a ser un laboratorio electoral que puede ser replicado en estos países de Latinoamérica y en el caso de Honduras. No queremos seguir viendo más sangre en las calles de los países latinoamericanos. No queremos seguir viendo cómo se burlan de la democracia. No queremos seguir viendo dictaduras autoritarias que no les importa la voluntad del pueblo manifestado en las urnas, sino que lo que quieren es seguir ejerciendo el poder a como dé lugar. A como dé lugar. Miren, yo antes de comenzar el programa quiero saludar aquí a los invitados porque quiero leer también la declaración del Centro Carter sobre la elección en Venezuela. Y después que la periodista Luz Madrid nos dé a conocer la pregunta esta mañana. Pero bien, yo quiero saludar acá a mis invitados. Don Denis Gómez, ex magistrado, porque antes era magistrado del Tribunal Supremo Electoral, hoy son consejeros. Pero le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Ramón, buen día a usted, a su audiencia y a los contertulios de la mañana de hoy. Abogado Fernando Anduray, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Gracias, bendiciones a usted, a todo el pueblo hondureño. Mis oraciones para que Renato se restablezca y esté aquí de regreso. Todos lo queremos. Eso no significa que usted lo hace mal, lo hace muy bien, ¿verdad? Usted hace muy bien el programa, lo hemos estado siguiendo. Y pues esos momentos de salud, el Señor sabrá por qué lo apartó a Renato en los momentos más difíciles de la situación de Venezuela. Pero le damos gracias a Dios por su vida y esperamos que esté de regreso. Saludos, Renato. Sigue de cerca a don Renato Álvarez de esta temática.
No, y fíjese que igual que usted, todos esperamos que una restauración total. Don Kenneth, solamente lo saludo así a la distancia, ya lo vamos a presentar formalmente. ¿Cómo está? A la distancia, bien, Ramón. Muchas gracias por gusto. la invitación, encantado de estar por acá. Todo bien, ¿verdad? Todo bien, Ramón, gracias a Dios. Pues con los problemas de la vida, pero ahí vamos. ahí vamos, ¿verdad? Adelante, así que igual el restablecimiento de la salud de Renato, ¿verdad? Al igual que además le deseamos que pronto esté de nuevo por acá. Perfecto. Luz Madrid nos presenta el tema de hoy en el Frente a Frente. Buenos días, Luz. Muy buenos días. En pantalla el tema del día. Recuerde que usted puede enviar su opinión a través del número de WhatsApp que ve en pantalla. Está habilitado para usted. Y por supuesto, a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. En la cuenta X tendremos una publicación con el tema de hoy para que pueda enviar su opinión y por supuesto estaremos dándole lectura. Las lecciones que Honduras debe aprender del proceso electoral en Venezuela. Es el tema de esta mañana. Envíenos su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Las elecciones o las lecciones que Honduras debe aprender del proceso electoral en Venezuela. Es el tema de hoy. Así que usted puede participar en todas las plataformas que tenemos en el Frente a Frente esta mañana para poder dar a conocer su opinión en el programa. Ya se incorpora con nosotros acá el vicecanciller de la República y secretario internacional, ¿verdad? Así es, licenciado Gerardo, de Libre. Así es. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, yo tengo el cargo de secretario internacional de Libre ya hace 8 años. Sí, 8 años, bastante y tiempo. ahora vicecanciller de la República. Estuvo ahí en Venezuela, ¿verdad? En las elecciones. Estuve en las elecciones, claro. Estuve con una delegación que mandó a la presidenta. Sí. Fuimos acreditados formalmente por el CNE. Eran un total de 38 personas. Fuimos a varias ciudades y pudimos estar en un total de 22 centros de votación. Como lo ha reportado el resto de las personas que estuvieron por allá, el día de la elección no hubo ningún incidente violento, no se registró ningún acto de intimidación ni de represión. Algunos videos que estuvieron circulando ahí, que circuló el diputado Jorge Cálix y otras personas muy alarmados, eran videos de hace 6 años, ¿no? 5 años, de unas movilizaciones al CNE. En realidad no hubo nada, hubo una conferencia de parte del CNE, después una conferencia casi simultánea del lado de Edmundo González Urrutia, que era el candidato que apoyaba a María Corina Machado, y del presidente Nicolás Maduro, y así cerró el domingo, ¿verdad? Ya todas estas manifestaciones, movilizaciones empezaron a partir del día lunes y se han ido incrementando a lo largo de estos días, pero el día de las elecciones como tal, no se reportó ningún incidente de violencia de ninguna manera. Perfecto. Bueno, durante el proceso eleccionario y postelecciones, se decía que el Centro Carter, usted sabe que el Centro Carter es coordinado por uno de los expresidentes de Estados Unidos, se le atribuía diciendo de que todo este resultado tenía el visto bueno del Centro Carter, pero mire lo que ha escrito en las últimas horas, y se lo voy a leer a usted, amigo televidente, también lo ponemos en pantalla, Carlitos. Declaración del Centro Carter sobre la elección en Venezuela. La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación a los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. En el campo específicamente electoral,
la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes, plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión pública. El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior. El registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales. En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de su liderazgo social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeto a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos. La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mitines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de los funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosas. Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo. Pese a ese contexto, dice el Centro Carter, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias. La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión para el electorado, puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades. En el número limitado de recintos visitados, los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa testigos de partidos y observadores. Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los electorales. Sobre la difusión de los resultados, correcto. Sobre la misión técnica de observación electoral del Centro Carter en Venezuela, el Centro Carter fue invitado por el CNE para observar las elecciones presidenciales del 2024 y firmó un memorando de entendimiento para garantizar que la misión pudiera observar libremente de acuerdo con sus estándares metodológicos. El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. La misión se reunió con una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de observación ciudadana, representantes de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, las Fuerzas Armadas y expertos electorales. Dada la cantidad de integrantes, las observaciones directas del Centro Carter fueron limitadas, especialmente el día de las elecciones. El Centro Carter publicará un informe final de su misión de observación en Venezuela, detallando todos los hallazgos en este comunicado. El Centro Carter ha observado 124 elecciones en 43 países y está comprometido con la observancia electoral imparcial e independiente que proporcione transparencia en los procesos electorales, con el objetivo de fomentar procesos que cumplan con los estándares internacionales de elecciones democráticas. ¿Cómo lo interpreta, ingeniero Denis Gómez? Bueno, Ramón, y con tertulios en esta mañana, definitivamente el tema de las elecciones es un tema de materia de derecho electoral. Por lo tanto, es un tema técnico que tiene una dimensión política, es correcto, pero este punto de Centro Carter aborda la parte eminentemente técnica, que es la que debe prevalecer. Primero, la observación electoral es a disposición de los estados que realizan las elecciones. De hecho, el Centro Carter anuncia también y describe que fue invitado para hacer observación electoral por el gobierno de Venezuela.
En ese sentido, cuando hablamos de lo eminentemente técnico, el asunto es uno solo. ¿Las elecciones son democráticas o no son democráticas? Ya vimos un episodio parecido aquí en el 2017 en Honduras. Entonces, Sí. en ese momento los señores de la OEA, que no estaban invitados a observar las elecciones, Sí. ¿verdad? Tampoco estuvo la Unión Europea, ellos pues fueron bastante diplomáticos, creo yo, porque simple y sencillamente dijeron que las elecciones acá en el 2017 habían sido de baja calidad técnica. Y eso, Ramón, es la manera más diplomática de definir que no habían sido democráticas. Sencillo, ¿verdad? Entonces, el tema en este punto es, la elección no es democrática y la elección democrática tiene indicadores internacionales. Justo recientemente se ha publicado el reporte global, una evaluación a nivel mundial del proyecto de integridad electoral del 2024, y en el caso particular de la elección del 2021 de Honduras, el porcentaje que se logró, que se toma, son 56. Sí. El porcentaje que tiene el Consejo Nacional Electoral venezolano es de 20. Y eso a mí digo, bueno, hay razón para que existan esas dudas, como ha dicho aquí el vicecanciller de la República, pues en la etapa electoral se compone de antes de las elecciones, de durante las elecciones y de posterior a las elecciones. Y generalmente ellos han descrito ahí que existió mucha limitación en el tiempo preelectoral. El tiempo electoral que ellos vieron, que ellos pudieron constatar, pues se desarrolló con la normalidad del caso. Yo celebro también que, al igual que en Honduras, todavía la ciudadanía sigue creyendo en procesos democráticos, pero que los partidos políticos y los entes rectores electorales le fallan a la población. Esa es una realidad constatada internamente y constatada también afuera. Y finalmente, el tema de las evaluaciones que he mencionado recientemente tiene que ver con indicadores que durante la etapa pre, durante y postelectoral se realizan, incluyendo el cumplimiento de las leyes, todas las indicaciones de cómo se accede a la participación, de cómo se accede al tema del debate, Sí. y a la libre exposición, y a no haber ninguna coerción o coacción que tenga que ver con el tema de participación electoral. Entonces, el mensaje final es, bueno, sí, tuvimos elecciones, pero las elecciones no cumplieron con los requisitos internacionales que determinan cuando una elección es democrática. Perfecto. Bueno, ya voy a darle la palabra al vicecanciller porque él estuvo presente ahí en este proceso eleccionario, porque también hay varias cosas que queremos analizar en el programa esta mañana. Abogado Kenneth Madrid. Gracias, Ramón. Mire, yo siempre he pensado que, y de conformidad también a los elementos técnicos, como lo decía don Denis, y doctrinarios, todos los procesos electorales se caracterizan por principios rectores, ¿verdad?, y fundamentales. Lo que refiere a la autonomía, jurisdicción, independencia, transparencia, legalidad y algo importante, la integridad, ¿verdad? Entonces, quizá desde el punto de vista externo a Venezuela, donde diversos actores se han pronunciado, quizá carecemos de algunos principios elementales como los que le he mencionado. Centro Carter habla de que no hubo el principio de integridad, no se puede validar por el hecho de que no hay transparencia, no hay forma de poder accesar a las actas, lo decían ellos en un comunicado previo también. Y creo que ese principio de transparencia es ese tema, lo que le da la legitimidad o no a un proceso electoral. El garantizar que los ciudadanos digan la voluntad popular se manifestó, tanto en las urnas como en los resultados, que tienen la certeza. Es que una elección, mire, democracia no solo se limita a ir al día de las elecciones, es el ambiente previo electoral y el ámbito postelectoral. Por eso también un principio elemental es la jurisdicción, ¿verdad?, el tener autonomía para poder dirimir esos conflictos. Entonces, cuando usted no expone con transparencia estos principios y los da a conocer a la sociedad,
Entonces, obviamente que hay un factor ahí de legitimidad, ¿verdad? Y tal como lo decía don Denis, lo que sucedió acá en el año 2017 también, quizás ese proceso electoral no debió haber ido Juan Orlando Hernández, porque era una reelección incorrecta, pero al final el proceso se llevó a cabo y con sus ciertos bemoles y características que no representó realmente que estamos en un proceso democrático de forma completa. Al igual que lo ha pasado en otros países de Latinoamérica también. El tema este es que al suceder estos temas hay un tema de no legitimidad por parte de la población y ese es el tema, ¿verdad? No solo debe haber, en aspectos electorales no solo debe existir la manifestación del poder de que realizó las elecciones adecuadamente, sino también debe existir por el otro lado la manifestación del pueblo de que está totalmente satisfecho con el resultado de las elecciones, guste o no los resultados. Es la satisfacción de que hubo legitimidad en esos resultados y creo yo que es ahí donde carece en este momento las elecciones que se realizaron en Venezuela, en virtud de que no se dan a conocer las actas de manera oficial, ¿verdad? Porque el ente oficial es el encargado de hacerlo. Desconocemos por qué no lo hace, pero debería de hacerlo porque eso le da la garantía eficiente, porque recuerde que hay un tema fundamental también en todo proceso democrático, el ambiente habilitante que usted tenga para que los actores de la sociedad validen los resultados y puedan darse todos estos informes de observación. Mire, la observación electoral es una práctica que se ha venido realizando para darle esa garantía de que la sociedad y países amigos y centros de pensamiento y estudios garanticen de que realmente esos principios democráticos fueron estándar en las elecciones. Y creo que ese es el tema fundamental en Venezuela, son temas que no los vimos, son temas de los cuales los diversos actores elementales que han estado vinculados al tema democrático y también gobiernos no han querido reconocer por la existencia de esa evidencia de que realmente se manifestó el voto popular en las urnas, es el resultado que al final dio el CNE. La visión que tiene usted, abogado Fernando Anduray, sobre esto que pasó en Venezuela y este informe del Centro Carter. Bueno, yo creo que hay cosas que son evidentes en el comportamiento del pueblo venezolano en sus elecciones. Número uno, decidieron juntarse mayoritariamente para evitar que el régimen dictatorial continuara en el poder. Eso implica que dejaron la división que tenían los sectores democráticos venezolanos y se juntaron para hacer valer la autoridad del pueblo. En otras palabras, no vivieron ni actuaron conforme a los resentimientos internos y los pleitos internos que tenía todo el sector democrático, pasando desde el centro derecha hasta la derecha. Vieron hacia adelante. Eso es importante. Y esta es la primera lección para Honduras. Los liberales, los nacionalistas, los de Salvador Narrala, los de la democracia cristiana, los del PINU, todos los partidos democráticos, deben ver hacia adelante, y adelante significa ver hacia el próximo año, qué es lo que se está pretendiendo montar en Honduras con las elecciones. Y cómo está el asunto del control de los órganos electorales, porque de ahí depende la democracia y el respeto a la voluntad popular. ¿Y qué sospecha Fernando Anduray se puede estar montando para las próximas elecciones en Honduras? ¿Y por qué cree que había tanto interés de Mel de poner los órganos electorales y de elegirlos ahorita y amenazar que los iba a elegir con los 8 miembros de la Comisión Permanente del Congreso si los partidos no querían negociar? ¿Cuál era el interés? Exactamente el mismo. ¿O cuál es el interés de todas las comisiones o todos los miembros del partido de gobierno y del gobierno que fueron a estas elecciones y que contra el mundo, contra la opinión de casi todo el mundo, están opinando que esas elecciones fueron limpias, transparentes, honestas, masivas y que el pueblo ratificó mayoritariamente el poder revolucionario del chavismo?
¿Cuál es el propósito? El 100% de los funcionarios de gobierno, incluyendo al señor vicecanciller que está con nosotros hoy aquí, le dijeron al mundo en tweets y en mensajes que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. Lo repitieron constantemente y repitieron que era infalible y que no había posibilidades de fraude por ningún lado, que estaba garantizado el resultado. Ellos, todos, el 100% de ellos reportaron eso. Y no solo eso, yo recuerdo un tuit del griego que me llamó mucho la atención, que dijo a las 9:30 de la mañana: hemos recibido los primeros reportes de pie de boca de urna donde se ratifica el triunfo de Nicolás Maduro, ¿verdad? Y dado que hay presiones de la derecha para violar ese triunfo, han activado los mecanismos de defensa del voto. Ahí está el tuit, lo podemos buscar. Se han activado los mecanismos de defensa del voto. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa del voto? No es del Consejo Nacional Electoral, es en las calles. El tema del control de calles para estas elecciones es vital. Si los hondureños no entendemos que debemos juntarnos, porque somos ampliamente mayoritarias, así como en Venezuela, en Honduras son 9 de cada 10 hondureños están en contra de las acciones del gobierno y del partido en el gobierno y están dispuestos a que se vaya libre del poder. Pero se están dando acontecimientos que estarían, por un lado, provocando la división interna de todos los partidos políticos. Todos sabemos los movimientos políticos que ha hecho Mel con sus candidatos, con sus diputados, y cómo está dividiendo los partidos políticos para evitar que se conjunten y puedan llegar a una coalición nacional. Ojo, en Venezuela lo que está sucediendo hoy es producto de que todos los demócratas están juntos defendiendo el triunfo del pueblo. Si estuvieran divididos, estarían en este momento unos dirigentes de derecha diciendo que ellos reconocen el triunfo de Maduro. Pero la totalidad prácticamente de los demócratas venezolanos están reclamando el respeto a la voluntad popular. Ese tema del Centro Carter, el vicecanciller don Gerardo Torres también lo mencionó en 2, 3 tweets o entrevistas que le hicieron desde Venezuela. Dijo que esa era una garantía de la presencia de la observación internacional y que el otro era una comisión de observación internacional de los derechos humanos. Las dos comisiones se abstuvieron de reconocer los resultados reportados por el Consejo Nacional Electoral. Y el Centro Carter, con lo que usted ha leído el día de hoy, no solo no reconoce, sino que cuestiona, critica y dice todas las inconsistencias del proceso, del mejor proceso electoral del mundo, del mejor sistema electoral del mundo. El Centro Carter, que era la garantía de ellos en la observación internacional, les está diciendo que no reconoce esos resultados porque todas las actuaciones de los órganos fueron irregulares. Sí. En Honduras, el próximo año, necesitamos garantizar la presencia internacional de todos los que quieran venir a ver estas elecciones. Siempre vienen. Sin ninguna duda, van a estar aquí en Honduras también los observadores internacionales de la izquierda que estuvieron, los amigos de Maduro que estuvieron allá en Venezuela, y nosotros tenemos que prepararnos. Unidad de la derecha, ese es el mensaje, esa es la lección. Si no se hubiera juntado María Corina Machado y no hubiera juntado a todos los líderes de la derecha, Maduro hubiera jugado en chute con todo el mundo ahí. Ha escuchado atentamente el vicecanciller, ahora le corresponde a usted la palabra. Gracias. Mire que hice todo el esfuerzo para no interrumpir, porque después no me dejan hablar por eso. Primero, recordarle a don Fernando Anduray que el nombramiento de los mecanismos de elección en el país, de los órganos electorales en Honduras, se aprobó con votos del Partido Nacional y votos del Partido Liberal. Entonces, no sé a qué se refiere con ese bloque de unidad y tampoco a qué se refiere, porque lastimosamente aquí por cada 3 palabras mencionan Mel
como que fuera una especie de Tourette que tienen algunos compañeros o gente de la oposición, es como que no lo pueden evitar y dicen Mel cada 3 palabras que dicen. No fue Mel, fue un acuerdo de Libre, el Partido Nacional, el Partido Liberal y las otras fuerzas políticas del Congreso con que se nombraron las personas que van a estar ahora en el Consejo Nacional Electoral y los órganos electorales. Esa es primera cosa falsa que dijo aquí el señor. Segundo, también decirle que todos los candidatos, o casi todos los candidatos de la derecha que participaron en esa elección, ya reconocieron a Nicolás Maduro y los puede buscar en el Twitter. Quien no lo ha reconocido es Edmundo González Urrutia, que es el candidato que impulsaba María Corina. Segunda fake. Tercero, cuando estamos hablando sobre la unidad de la derecha venezolana, una de las cosas que a mí me parece interesante, que casi nadie lo dice, es que la derecha venezolana asume que tiene, por alguna razón mágica y perpetua, los votos que alguna vez sacó Capriles Randowski en 2013, cuando se enfrentó contra Nicolás Maduro a pocas semanas de haber muerto el comandante Chávez. Aquellos 7 millones de votos, que ha sido la votación más alta en la historia de Venezuela, que ambas fuerzas sacaron más de 7 millones, no se ha vuelto a repetir ni de un lado ni del otro. Entonces decir que hay una unidad en la derecha venezolana también es falta de lectura, porque es fácil leer, solamente de interesarse un poco, que el bloque de Capriles Randowski nunca apoyó a María Corina. Es más, se ha expresado en contra de ella, lo hizo un día antes, 2 días antes de las elecciones. Entonces eso también explica por qué no logran llegar a los 6 millones de votos o a los 7 que soñaban decir. Entonces, cuando a mí, no quiero decir nombres porque es muy temprano hoy para empezar en eso, pero hay gente que dice, no se refleja la voluntad del pueblo venezolano en los votos obtenidos. Eso es ingenuo, es infantil creer que todos los años voy a tener la misma votación. Es como que el Partido Liberal hubiera dicho en 2017 o en 2021, hay fraude en esas elecciones porque no se reflejan los votos históricos del Partido Liberal, como quien no puede entender la coyuntura política a la que se está enfrentando y que a veces uno tiene más votos y a veces menos. Ahora bien, con el tema del informe Carter, en efecto, es el informe Carter, también los invito... Permítame, vicecanciller, que me interrumpa. A él no lo interrumpió, pero adelante. Bueno, pero es que estoy moderando el programa. No, pero él no lo interrumpió, pero bueno, y yo tengo claro, una usted pregunta modera. porque yo le quiero ir dándole a usted algunos tips que le está... ¿O no quiere que se los diga? No, dele, adelante. Si usted está moderando. Bueno, porque dice aquí que se quiere montar algo para las próximas elecciones, dice Fernando Anduray. Y sería bueno que usted, como vicecanciller de la República, le responda a él, pues, y le responda a Honduras, ¿cuál fue el propósito de ustedes ir allá a Venezuela? Por eso lo interrumpo, no es porque lo quiera interrumpir en la dialéctica que usted está utilizando en el programa, vicecanciller, por favor, por lo que está diciendo él y prácticamente acusándolos a ustedes que fueron allá a Venezuela a esta observancia, por favor. Sí, pero es que acusar sin pruebas es chisme, ¿no? Y yo no vine aquí a entrar en chisme, ¿no? Anduray puede decir lo que él quiera, puede decir que queremos hacer esto y lo otro en base a especulaciones que él puede tener en la soledad en su casa, ¿no? Cuando viene manejando para acá, pero no hay ninguna prueba de que se esté montando absolutamente nada. Y la razón de la que hicimos una visita electoral, una observación electoral, fue justamente para constatar lo que también dice el informe Carter. El informe Carter dice que el día de la votación pudieron ver con buenos ojos y que les pareció correcto la correcta participación de los sectores tanto de derecha como de izquierda y de la gente. En efecto, fue una votación nutrida, ¿no? La gente salió a votar. Ojo, en todas las mesas electorales en Venezuela habían representantes de la derecha como de la izquierda, del oficialismo como de la oposición. Para contestar a su pregunta de qué estamos montando, absolutamente nada. Ya le dije que el acuerdo de nombrar los aparatos electorales se hicieron junto con el Partido Nacional, el Partido Liberal, Libre y todas las fuerzas como debe de ser, no como lo hacía el Partido Nacional, que se escondían en un baño y se repartían los magistrados entre los liberales y los cachurecos y nos dejaban a nosotros afuera. Fue a través de la presión ciudadana en las calles que logramos una posición en el aparato electoral, porque la primera vez no nos lo dieron, ¿verdad? Así que aquí los demócratas, cuidado, no les empecemos a sacar el historial que tienen. Pero para volver al tema de la elección en Venezuela, la presidenta Xiomara Castro plantea en el marco de la CELAC, que les recuerdo, nosotros somos la presidencia pro tempore de la CELAC,
un observatorio electoral. Y aquí quiero señalar algo que creo que vamos a ir aterrizando en lo que está pasando hoy en día. Cuando nosotros planteamos el observatorio electoral, México ya nos queda muy cerca, ¿no? México nos queda muy pegado. Tenemos, este año teníamos 4 elecciones. Tenemos México, República Dominicana, Venezuela y cerramos con Uruguay. Este año 2024 es el calendario electoral a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces se dijo, bueno, hagamos un observatorio electoral, porque el observatorio electoral de la OEA, lastimosamente, aunque a la gente no le gusta, no despierta la confianza que quisiéramos que despertara, porque ha tenido malos antecedentes, porque lo de Bolivia no fue un buen antecedente, porque lo de Honduras no fue un buen antecedente y porque en otros casos es complicado confiar ciegamente en un mecanismo que a veces cambia la posición y parece que se pone en contra de los países de América Latina y el Caribe. Entonces dijimos, ya que la CELAC nos incluye a todos, hagamos un observatorio. ¿Sabe por qué no se aprobó? No se aprobó porque la ley de la CELAC dice que debe de ser unánime. Entonces, si no es unánime, no se puede crear un mecanismo en la CELAC. Y hubieron países, algunos de los que se están pronunciando ahora, te estoy hablando hace 3 meses, que dijo, no podemos tener un observatorio porque es validar unas elecciones que son fraudulentas. Y dije, bueno, tienen una bola de cristal, ¿no? Porque ya vieron lo que va a pasar. Entonces dijimos, vaya pues, no vamos a hacer el observatorio para Venezuela, vamos a ver si lo podemos organizar para Uruguay y dejémoslo ahí. La presidenta decide que Honduras va a mandar una misión. Un país no puede mandar una misión si el otro país no le acepta esa misión. Eso es una regla básica. Aquí en Honduras no puede venir cualquiera a decir, vengo a observar las elecciones si el CNE no lo inscribe. Nosotros en Libre, cuando invitábamos gente, porque invitábamos gente a que nos acompañara de centros de los Estados Unidos, de Europa, teníamos que ir, así fue que conocimos a don Denis, yo ya días no lo miraba y un placer estar aquí, así lo conocimos, nosotros haciendo gestiones, yo como secretario internacional de Libre, diciendo, mire, este es un centro de pensamiento, esto es una universidad de los Estados Unidos, este es un centro de Europa, y yo necesitaba que el CNE hondureño me lo autorizara, si no, no podían venir. Entonces, cuando lo autorizaban es porque estamos entrando en las reglas del juego. ¿Qué es lo que dijo el Centro Carter siempre del sistema venezolano? Que también aquí para también contestarle a Fernando Anduray sobre el tema de que es el mejor sistema electoral. Miren, el sistema en Venezuela es bien interesante. Es una cajita y usted vota electrónicamente. El voto electrónico le saca un voucher que dice cuál es su voto. Usted tiene que validar que lo que dice el papelito es lo que dice la pantalla. Si usted valida eso, entonces el voto hace check. Usted ese papelito lo mete en una caja que es una urna y ya se va. Y hay un cuadernillo para apuntar que usted ya votó. Ok, al final de la jornada, la maquinita se le pide un conteo, ese es un acta que saca la maquinita y después se hace un acta contando los votos. Y después se revisa el cuadernillo. Se comparan esas 2 actas. Cuando las 2 actas se comparan, hasta que la firma de Gerardo Torres y de Fernando Anduray está en la maquinita, no se emite. Entonces, no es cierto que Corina Machado solo tiene el 73% de las actas. ¿Cierto? Tiene el 100% de las actas, porque estuvo en todas las mesas, y tiene el acta digital, y tiene el acta contada manualmente, que tienen que ser iguales, porque si no, no se pueden ir, porque si no, ahí se arma el macaneo, y macaneo no hubo el domingo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando actualmente? ¿Dónde está la presión de esto? ¿Cuántos días pasaron en Honduras para que se dijera que en efecto Juan Orlando Hernández había ganado las elecciones del 2017? Creo que pasaron 2 semanas, pues eso fue una cosa torturante para el pueblo de Honduras, todo aquel pleito y todo aquel relajo hasta que sacaron las 5.000 actas falsas que aprobó Heidi Fulton y que después se impusieron en base a la violencia. Pero en otros países tarda 1 semana o tarda 10 días. Han pasado 3 días, hoy es miércoles. Y todo este show es porque el CNE venezolano no ha presentado todas las actas en su portal. Pero las actas las tienen los partidos. Las actas las tiene el PSV, las actas las tiene el Polo Patriótico, las actas las tiene María Corina, las actas las tiene el Mundo, las tienen ellos. Lo que no está es el montaje en la página del CNE. En el portal. ¿Qué es lo que dice el Centro Carter? ¿Qué es lo que ha pasado? Y con esto cierro. El hecho de que el CNE de Venezuela todavía no haya subido todas las actas ha generado el ambiente para esta explosión que quiere hacerse, porque ahora ya no estamos en la parte electoral, estamos en una guerra mediática y diplomática que ya ha vivido Venezuela.
Entonces, a mí me encanta países, tampoco los quiero mencionar porque me voy a meter a problemas, que dicen, hay falta de transparencia. Y yo sé que en esos países se tardan 7, 10 días en subir todas las actas. Y a Venezuela le están pidiendo que lo hagan en 24 horas, que lo hagan en 48 horas, y dándose golpes de pecho por la democracia, por no sé qué, lo cual es bastante hipócrita porque uno no le puede pedir a otro cosas que uno no hace. Entonces, ¿qué es lo que dice el Centro Carter? Se le está faltando a esa gente que estuvo ahí, que fue a participar al sistema electoral que han tenido, por no subir rápido esas actas. Y entonces, en ese ambiente de que están tuiteando, que suben videos del 2017, del 2018, a mí me dicen, oye, Gerardo, tenés cuidado que va una movilización al CNE, y yo volteo a ver para aquí y volteo a ver para allá, y no hay nadie, y es como estar viendo una realidad virtual, que lo que está pasando en Venezuela es una cosa, lo que pasa en X, y otra cosa es lo que pasa en Venezuela. Entonces, en Venezuela pasa lo siguiente, hay gente que está en contra de que haya ganado Nicolás Maduro, hay gente que iba con Edmundo González Urrutia y que está pegándole con cacerolas en la calle y es válido y está bien. Pero sobre eso hay un aparato violento que está generando una dinámica de violencia. Miren cómo cambian las cosas para que por favor no nos comparen a nosotros con lo que pasó con Venezuela. Nosotros, cuando pasaba algo así, que alguien se metía, una Electra, o se metía, nosotros salíamos a decir, infiltrado, lo deteníamos y cuando podíamos lo entregábamos a la autoridad, porque nosotros no queríamos que nos catalogaran como un movimiento violento y nosotros estuvimos 12 años, 7 meses en la calle volando piedra y enfrentándonos a la policía, pero no nos metíamos con la propiedad privada, no nos metíamos a golpear gente, a matar gente, nunca lo hicimos y cuando alguno de esos actos violentos pasaba o se asomaba, nosotros denunciábamos y nos separábamos, porque nosotros éramos un movimiento de resistencia que nunca buscó eso. En el caso de Venezuela es exactamente lo contrario. Está la gente con las cacerolas pegándole y hay gente que entra, que quiebra cosas, que se mete a sedes, que se mete a clínicas, que destruye cosas, y cuando entra la policía a pararlo, filman y dicen represión, dictadura. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Es una guerra mediática, es una guerra diplomática en la que lastimosamente muchos países se prestan a generar presión sobre otro país. Y la presidenta, Xiomara Castro, lo que reconoce es que el CNE dice, ya tengo el 80% de las actas escrutadas y la tendencia es irreversible. Lo mismo hizo con Abinader en República Dominicana, que también se religió. Lo mismo hizo con Arévalo. A pesar de todas las acusaciones que tenía Arévalo, la presidenta aceptó lo que dijo el organismo electoral. Lo mismo dijo con Milei, con todas las diferencias ideológicas que podemos tener con Milei, lo aceptó a pesar de las críticas de la izquierda argentina. La presidenta, si el organismo electoral dice la tendencia es irreversible, lo felicita. Lo mismo hizo con Nicolás. ¿Cuál es el gran problema? ¿Y por qué no brincaron con nosotros y ahora sí están brincando? Bueno, ha sido claro el vicecanciller. En esta última parte de su intervención, la presidenta Xiomara Castro reconoce el triunfo, dice, de Nicolás Maduro de acuerdo al resultado que da el Consejo Nacional Electoral. Claro. Y así lo ha hecho con otros presidentes que fueron electos en sus países. Ahora, me llama la atención lo que dice el vicecanciller, aunque no quiso mencionar el nombre de los países que dicen que ahora critican la democracia, pero que en la práctica también ellos no dieron los resultados apresuradamente como se lo está pidiendo el mundo a Venezuela y al Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué pasa con países que son, vicecanciller, aliados de Venezuela? Le están pidiendo que se Colombia, apure. Chile, México. Le están pidiendo que se apure a subir esos resultados. Y ya le voy a leer la posición de Petro. Le están pidiendo que se apure a subir esos resultados porque saben que no subir esos resultados es lo que está generando este caldo de cultivo para la violencia, para la presión y para que gente que lo que quiere solamente es desestabilizar Venezuela se monte sobre esa dinámica. Entonces, para evitar esto, que salen los periódicos de Honduras, por ejemplo, Venezuela, dice el Heraldo, a punto de un estallido social. Óigame, solo para decir una cosa. Maduro agobiado, dice el líder del chavismo, recrudeció la represión contra los opositores, que ya suman 11 muertos, pero hoy estaba escuchando cables internacionales y que leía en el noticiero en la mañana, que ya van 13, entre ellos 2 menores de edad. ¿Por qué la tardanza? Y eso es lo que se pregunta el mundo en cuanto a este país, que si ha sido señalado en el pasado, en estos mismos aspectos que lo señalan líderes mundiales, bueno, entonces, ¿por qué no presentarse ante el mundo con
con estos resultados que se requieren para la veracidad de lo que ha pasado en Venezuela en materia electoral. Es ahí, vicecanciller, donde creo que los ojos del mundo están pendientes. Óigame, de que se garantice esto. después de esta tormenta, si Venezuela presenta los resultados hoy o mañana, que es un tiempo prudencial para presentar resultados finales y todas las actas, ya se creó una matriz mundial de que hay un fraude, que se robaron las elecciones, de que es la violenta dictadura de Maduro. Entonces, Venezuela, yo me imagino, yo no soy venezolano ni trabajo en el CNE, pero ha de estar tratando, y por eso tiene a Petro y tiene a Lula y todo el mundo diciéndole suban eso, suban eso, suban eso, porque un día más que lo suban es más violencia, pero cuando lo suban ya se ha creado un mecanismo mundial en el que va a estar puesto en duda. Mire, yo estaba viendo, ahorita que dijo usted el Heraldo, estaba viendo las fotos del Heraldo que decía gran movilización en contra de Nicolás Maduro, y son fotos del cierre de campaña con las banderas de viva Nicolás, vamos Nico, y ni siquiera tuvieron el cuidado de vigilar que no pusieran esas fotos. Esa es la guerra mediática a la que Usted nos decía estamos también, permítame, Sí, participemos nosotros también. No, es que quiero despejar algunas dudas porque ya les voy a dar la participación, tenemos suficiente tiempo para discutir otros temas. Porque también decía el vicecanciller, bueno... Le leo algo. Permítame, un post. Permítame, decía el vicecanciller, bueno, nunca se superó los 7 millones de votos que sacó Capriles y también Maduro en su primera participación democrática en Venezuela. Bueno, sí, así se le podemos llamar y así se debe de llamar. Pero lo que pasa es que se le olvida, vicecanciller, o se nos olvida que 21 millones de venezolanos convocados, pero casi la mitad de esos venezolanos están fuera. 7. 7. ¿Hubo abstencionismo? Sí lo hubo. 7 millones, Sí de los cuales podían votar 4.5, de los cuales solo votaron 70.000. Bueno. Ahorita en la mañana... Solo que lea esto Fernando Anduray y después voy a leer lo que ha escrito en la mañana la oposición venezolana ha sacado un post, un nombre de Pacho dice, urgente, con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% esta información, confirmo que en los galpones del Consejo Nacional Electoral de Filas de Mariche, Estado de Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de 4 personas, fabricantes de las máquinas. Todo esto para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto. Visten con bragas grises, sin bolsillos y los tienen sin celulares. Los chinos llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy a bordo de un vuelo de Conviasa. Lo supervisa Carlos Quintero, rector principal del CNE, junto al director de tecnología del mismo organismo. Esa es la razón por la cual Corina Machado enseña sus actas. Nosotros vimos a nivel internacional transmisiones en celulares de los centros de votaciones de la oposición dando a conocer los resultados de las actas y leyendo sus copias de actas. No vimos uno tan solo de los testigos del gobierno leer un acta con un resultado a favor de Maduro. El 100% de todas las cosas que trascendieron en esa noche al mundo eran resultados a favor de Edmundo González. Y estaban recabando las actas y ahora las han presentado. Esta situación, esto que estoy leyendo hoy, me recuerda en las elecciones más honestas de Honduras del 2021, con Rixi Moncada, haciendo una retransmisión de casi 4,000 actas de urnas electorales que llegaron con errores o no cuadraban los resultados con lo enviado desde la urna y lo recibido en el Consejo Nacional Electoral, y cuando se tuvo el acta física aquí no coincidían. Entonces las hicieron coincidir a la fuerza y Rixi las volvió a enviar desde aquí como que si vinían de allá de los pueblos utilizando las maquinitas. Señor vicecanciller, mire, este teléfono es una maquinita. Una maquinita. Y con mis dedos yo le pongo lo que quiero aquí. Y quito lo que no me gusta y pongo lo que me gusta. Así como esas máquinas infalibles de Venezuela, que son perfectas, es mentira, es tecnología. Son máquinas que alguien puede manipular. No es cierto que haya esa infalibilidad. Y luego
¿por qué salieron los videos a las 5 o 6 de la mañana de los testigos de la oposición política en Venezuela tratando de entrar a los centros de votación y encontraron ahí a los miembros de Maduro, a los testigos de Maduro, abriendo las actas y instalando los sistemas, las computadoras y todo? Ahí están todos videos. Yo creo que los izquierdistas hondureños están solos contra el mundo democrático. Hay un pronunciamiento de la Internacional Socialista que salió precisamente hoy en la mañana, no sé si lo difundieron anoche, quitándole el apoyo a Maduro. La Internacional Socialista, que ha sido el brazo político de los gobiernos de izquierda y de los partidos de izquierda, dicen que no reconocen ese tipo de cosas. Yo creo que para no perdernos en la elección de Venezuela, veamos lo que viene para Honduras, porque estamos a las puertas de una confrontación enorme. Sí. Y en cuanto a que diputados nacionalistas o gente del Partido Nacional y gente del Partido Liberal participaron en las negociaciones para elegir a los miembros de los órganos electorales que van a tomar posesión, no es cierto que la inmensa mayoría de los nacionalistas apoyan eso. Un sector del Partido Nacional fue a negociar con Luis Redondo y con Carlos Zelaya. Y en el Partido Liberal, un sector del Partido Liberal fue a ratificar la gente que tenían en el Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, que es alera y chichincle de Rixi, ¿verdad? Y ratificaron la gente del Registro Nacional de las Personas. ¿Y quién encabezó esa delegación del Partido Nacional? ¿Qué informes tiene usted? Pues hay que preguntarle a los diputados, ¿verdad? Pero ahí trascendió que llegó uno de los líderes, uno de los candidatos del Partido Nacional a decirles que había negociado. Pero ahora, si usted le pregunta hoy a los nacionalistas, sí, la inmensa mayoría no reconocemos. Yo le voy a decir no algo, estamos Fernando. de acuerdo con esos representantes que van a juramentar por parte del Partido Nacional. Yo le digo algo, Fernando. También la oposición en Honduras ha sido... Por eso fue mi primer llamado. Ha sido mediocre en sus posiciones de oposición en el país. Por eso fue mi primer llamado a la oposición política, que veamos que es necesario la unidad y no dejarse llevar por las cosas que Mel tira, las conchas de banano, ahí donde se fueron a resbalar con esa elección de los órganos electorales. Mire, aquí el ingeniero Gómez es un hombre experto en estos temas electorales. Usted ha sido observador también de procesos electorales. Correcto. Lo que ha planteado el vicecanciller y don Fernando, ¿cómo usted lo interpreta? No, definitivamente nadie puede ir a ningún país si no es invitado y si no acepta las condiciones para ser observador. El observador no es legitimador. Le piden que respete la Constitución de la República, que respete a la autoridad electoral y que haga y que no haga, entre otras cosas, criterios o calificaciones sobre el proceso electoral. Lamentablemente el término, la parte de la observación electoral ha sufrido una disfunción, diría yo, así como la democracia. Existe democracia estilo Honduras, dicen alguien, ¿verdad? Pero yo también conozco y digo, existe democracia estilo Nicaragua. O existen procesos electorales como Honduras. La democracia estilo Honduras, dicen, bueno, hay democracia estilo El Salvador ahora. Hay elecciones estilo El Salvador. El tema de la observación electoral es técnica, repito. Sí. Está dentro de la materia electoral y como técnica lo que determina una elección para que sea democrática o no en el término de integridad electoral, primero voy a mencionar algo. Primero, la capacidad de manejo, de gestión que tienen los organismos electorales para manejar elecciones. Oiga bien, la capacidad, porque pueden ser, porque el tema de no tener previsión para eventuales ataques de hackeo, que ahora es de interés general y en todas las elecciones usted va a oír que hay, mire, recuerdo que en el 2013 aquí estuvo Torrijos, hijo, y nos contaba en ese momento a los que estábamos en el entonces Tribunal Supremo Electoral, que siempre le decía a la gente, mire, ya vino el hacker del partido que nos quiere ganar. Entonces decía, bueno, entonces yo les decía, ya tengo al anti-hacker, ¿verdad?
porque ahora el tema del interés de las superpotencias o de los hackers de cuello, perdón, de sombrero negro, pero hay hackers de sombrero blanco, hay hackers de sombrero rojo. Eso lo que nos determina es que deben existir las previsiones necesarias que van dentro de la capacidad organizativa que deben tener los organismos electorales. Entonces, a nivel general, 4 cosas. 1, el de la competencia sin limitaciones. El segundo, el de la participación de las personas para con libertad ejercer el sufragio. El de la deliberación de las ideas con certeza y el de la adjudicación. Están pidiendo que los votos que ya tiene el Consejo Nacional Electoral venezolano, que además es poder del Estado, ¿verdad? Es el 5º poder, cosa que aquí obviamente no existe, es de que presenten los votos desagregados, así como se presente en nuestro punto, por departamento y por municipio, ¿verdad? Que se presente, que se publique. ¿Por qué? Porque el silencio electoral genera caos. En música el silencio genera armonía, pero en materia electoral genera caos. Entonces, la intención aquí es que en ese principio de adjudicación, el Consejo Nacional Electoral, o como se llame, los votos que le dieron a don Gerardo Torres no me los den a mí, pero que los constaten, que los publiquen, ¿verdad? Los que tengan. Y los votos que no le dieron a don Kenneth, que no se los den a usted. Entonces, son principios rectores. Y después vienen 11 que no le voy a mencionar todos. Dice de la aplicación correcta de las leyes, de los procedimientos de votación, de los límites existentes en la norma, ¿verdad? En la regulación de la norma, del registro de votantes en el censo o en el padrón, según sea el caso, del registro y de la inscripción de los partidos políticos, del proceso de votación, de la seguridad del proceso de votación, del conteo de los votos, que además debe ser público, pero igual que aquí, contertulios, aquí es una lucha siempre porque el conteo del voto es público, pero los partidos políticos a la hora de la hora dicen que no y no le dan la oportunidad a la gente de ir a ver. Existe, todavía tenemos esa disfuncionalidad. Entonces, el tema de que los votos sean públicos, de la credibilidad de los resultados, que el que ganó sea el que ganó y no el que no ganó, y el que no ganó sea porque no ganó, pero no sea porque ganó. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras que al final quiere decir transparencia, que tienen honestidad. Que tienen intencionalidad, ¿verdad? Y en ese punto entonces, sí, después decirle que a ese punto el Centro Carter dice no tenemos certeza de la parte postelectoral, que es simple y sencillamente si los datos adjudicados son los datos adjudicados, y esa es una de las cosas que aquí en el país tenemos que asegurar. Ahora, yo le consulto a Kenneth, antes de irme a la pausa, las lecciones que debe de aprender Honduras de este proceso electoral. Precisamente eso, Ramón. Mire, por eso yo en mi primera intervención le decía cuáles eran los principios rectores de un proceso. Pero, ¿qué pasa en este tema? Si hay acciones o prácticas que se realizan en otro país y no son de conformidad a las prácticas y estándares internacionales, sería un mal precedente para Honduras replicar ese tipo de acciones o replicar ese tipo de cosas. Ya han sucedido en el pasado aquí de forma incorrecta, apagones o reconfiguraciones, etc., lo que sea. No han habido prácticas deseables y aquí se ha luchado y se ha manifestado pueblo porque hayan procesos electorales íntegros. ¿Qué significa? Que acá, mire, las observaciones electorales tienen como finalidad hacer recomendaciones y ser una barrera contra el fraude también, porque es garantizar de que hay un organismo independiente, imparcial, que está mostrando y validando los resultados. ¿Cómo una elección adquiere esa legitimidad que yo le mencionaba? Que el organismo electoral dé los resultados que él ha obtenido de sus actas, pero también que esa validación social, ese ambiente habilitante, eso que habla, también obtenga esa validación por parte de la sociedad. Entonces, ¿uno qué espera del próximo proceso electoral, tanto interno y primario de los partidos políticos como a nivel general? Que
esas prácticas viciadas del pasado se superen y que aquí la observación electoral que quiera venir al país, bienvenida. La acrediten, que venga, que pueda ser validador del proceso electoral, pero también necesitamos esa doble autenticación nacional, Ramón, que haya también que el organismo electoral certifique los resultados que se dieron, pero también que haya un ambiente habilitante para que cualquier sector que quiera observar elecciones y garantizarlas, academia, sociedad civil, etcétera, no tenga restricciones de ningún tipo. Es que mire, acá, como decía usted, el cuestionamiento que se hace de la realidad venezolana es que no presentan los resultados, no hay datos. O sea, simplemente que digan que ganó con el 80% y eso es lo que cae en el problema de la ilegitimidad, ¿verdad? El tema de no saber si esos resultados realmente no tienen el respaldo. O sea, aquí no estamos viendo a ver si le creemos al CNE o no en el caso de Venezuela. Es que cuando yo le digo a usted que algo es así, es porque también tiene un respaldo para poder probarlo. Y ese es el gran tema y el gran reto existente. Eso es importantísimo. Cuando el Consejo Nacional Electoral dice en la noche, a medianoche, que Maduro sacó 5 millones y pico y que el otro sacó 4 millones y pico, ¿de dónde sacó esos datos? De las actas. De las actas. Y si tiene las actas, ¿por qué no las publica? Tiene las actas del PSUV. ¿Pero por qué no las publicó ese día en la noche? Dijo, aquí está el listado de los resultados. Tiene el 80%. ¿Y por qué no los publicó? Es que ¿Por qué María Corina puede venir con todas sus actas y enseñarlas? Aquí están una por una. No, y los testigos de la oposición están reportándole al mundo a través de sus celulares, enseñando las actas de todos los resultados. Pero que las suba todas, María Corina, y las vemos, pues. ¿No las ha subido? Presentó, ¿Por qué no las ha subido? Ya las presentó. Algo elemental ¿Dónde está el link? Pásame el link para verlas, porque no las ha subido. Algo para terminar, Ramón. Termine la idea, por favor, abuelo. Es que, ¿por qué tanta dilación entre tener los datos totalmente autenticados el organismo electoral en producir esos resultados? Porque también recuerde que la observación electoral tiene su acción en tener la certificación de los datos, en tener obviamente los resultados de las actas, el poder tener los documentos y también autenticación electrónica de cómo se sucedió el proceso electoral. Pero al no tener acceso, al no darse, entonces hace que la elección se vuelva sombría, hace que el panorama obviamente no tenga el respaldo que debe de tener por parte de todos los sectores de observación y también de gobiernos y países amigos. Creo que ese tema es el que debe solucionar muy pronto Venezuela y obviamente que nosotros también aprendamos esa lección porque en el país no queremos ya nunca más procesos electorales donde no tengamos certeza de que el voto ciudadano es el que se reflejó en las urnas y ojalá en el próximo proceso electoral vaya masivamente la gente a votar también para que no quede duda y esa sombra de cualquier fraude se esfume del proceso electoral hondureño. Bien, me tengo que ir a la primera pausa aquí en el programa, pero mira, amigo televidente, porque hay que traerlo al contexto nacional. Vamos a elecciones primarias en el 2025 en marzo, vamos a elecciones generales en noviembre. Ahí hay 1.490 millones de lempiras que todavía no los aprueba el Congreso Nacional para el Consejo Nacional Electoral. Siempre ansiamos reformas electorales en Honduras y nunca se ponen de acuerdo las fuerzas políticas porque generalmente quien está en el poder no le gusta soltar el poder. Y cuando se encuentra con una oposición tímida en todos los aspectos, hombre, se pierde la iniciativa que el pueblo ha querido siempre de reformas electorales que nos garanticen en Honduras procesos honestos y transparentes. Hay muchas cosas que analizar. Por ejemplo, la contratación de la empresa que va a dar la transmisión de resultados electorales en Honduras. Ya es urgente que vayamos poniendo el dedo ahí en la llaga para conocer cuáles son las empresas que les interesa a los nuevos consejeros del CNE contratar para las próximas elecciones, pero que también nos garanticen a los hondureños si estas empresas cuentan con el respaldo internacional de observancia y que garantice, como decía don Denis, que en la parte tecnológica e informática sea honesta para Honduras y para los resultados y que se garantice el valor del voto en las próximas elecciones. Ya retornamos. Gracias por enviarnos sus opiniones. Buen día, pregunta para el señor Torres. ¿Cómo el CNE puede declarar a Maduro ganador irreversible, pero no puede enseñar las actas? Hasta el ciego mira
fraude, escribe este televidente. Más mensajes. Necesitamos magistrados honestos, no como ese invitado ilustre que está en SC de su programa. Consejero como él no necesitamos en Honduras. Hay que depurar el CNE. Hay que depurar el CNE, escribe este televidente. Buen día. Señores, yo me pregunto, el señor de Libre es venezolano, tanto quiere ese país, ¿por qué no se va para allá? Igual aquí nadie los quiere, escriben algunos televidentes. Damos lectura. Todo el mundo sabe que las elecciones en Venezuela son robadas por el tirano de Nicolás Maduro y solo los tiranos de Libre reconocen el triunfo de Maduro. También a través de nuestra cuenta en X hay algunos mensajes. En primer lugar, entender que ese proceso electoral se dio en una tiranía que solo engañó a la comunidad internacional y que jamás las tiranías salen por vía democrática. La elección es que fuera ñángara del gobierno. Dice, caballero, buen día, no es necesario aprender lecciones de lo sucedido en Venezuela. Esas lecciones ya las aprendimos en el 2013 y 2017 de la mano de Juanchi del partido Cacho, que por cierto no volverán, escriben algunos televidentes. Usted también tiene la oportunidad de opinar, hágalo a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ha escrito en su cuenta X el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo siguiente: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano puede llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteos de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y termine oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promuevan el éxodo masivo de los pueblos. La inmigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional, asesinando niños con impunidad total y donde el pueblo hermanos se enfrentan con las armas, antidesignios de poderes oscuros que graviten alrededor de la codicia y no piensan en la vida de la humanidad. Puede hacer del Caribe un fogón de la violencia y de la inestabilidad, enfrentando potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y nuestro territorio. El pueblo colombiano sabe que en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político, llevamos 75 años de violencia, casi que permanentemente, con más de 700.000 muertos, desde entonces con una sociedad y un Estado que ha recurrido a tramos de profunda degradación. Vamos a ir saltando algunos. América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esa fue la consigna final del libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad: recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepte el resultado transparente cualquiera que haya sido. El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela, dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta X. Igualito a lo que dice Xiomara. Manda a la oposición y al gobierno, al presidente Maduro, a encontrar un diálogo y que al esperar los resultados pueda traer la paz en las calles de Venezuela. Lo intrínseco de ese que leíste ahorita, de Petro, es la preocupación que tiene de que eso se convierta en un polvorín en Latinoamérica y que todos los países entren en la misma situación. Están tratando de detener esos abusos para que no se produzcan en el resto de Latinoamérica situaciones similares en el futuro. El antecedente es nefasto. Y ahí entonces que la preocupación de los líderes de izquierda, de derecha, los demócratas,
y las organizaciones internacionales es para evitar que esto se vaya a convertir en una norma o en una práctica trascendental de los sectores de izquierda radical. Porque ese es el problema Lo que le tenemos estaba ahí. diciendo Gustavo Petro es realmente ratificar lo que hemos estado hablando acá. ¿Va? Es un tema realmente que debe tener verificación el resultado. Debe tener verificación el resultado electoral y no sencillamente al unísono, una sola voz, que es obviamente la autoridad electoral, pero con evidencia de que realmente se han producido eso. ¿Y por qué le hace ese llamado a Petro? Para evitar la conflictividad. Lo que le está diciendo es evitar conflictividad, que no se produzcan resultados que vayan a atentar contra la vida e integridad corporal de las personas. Mire, y eso que ha sucedido en Venezuela, en esa crisis en que se encuentran, el segundo grupo poblacional que más emigra a Estados Unidos es venezolano ya. Sí. ¿Verdad? Entonces, también esto va a alterar un poco el tema de las campañas electorales. ¿Va? Mire que me llamó la atención porque ahí hablaba Petro de levantar los embargos. Bueno, ya se habían suavizado un poco las medidas en el 2023 contra Venezuela. Con Venezuela, sí, correcto. Pero si gana el presidente Trump, téngalo por seguro que vuelven, porque el discurso es totalmente cero migrantes, ¿verdad? Y castigar a las democracias que realmente no van con los principios de Estados Unidos. Qué bueno que don Kenneth menciona eso, porque también yo quería hablar sobre el tema de la posición del expresidente Trump y el tema migrante en Venezuela. Hay obviamente un trasfondo de esto que yo creo que no podemos fingir de ingenuos al creer aquí que solo se trata de un tema electoral. No vengamos a querer ver en la cara de tontos al pueblo de Honduras. Aquí hay una guerra de intereses profundos sobre los recursos de Venezuela. Pero como no me quiero despegar tanto de lo que pasa en Honduras, yo creo que hay algunas cosas que sí hay que tener como lecciones acá. Aquí don Fernando Anduray prácticamente puso a la abogada Rixi Moncada como que fuera este ente superior, ¿no?, que lo domina todo. Hay que recordar que Rixi Moncada participó en el CNE representando a Libre en una diferencia de 2-1, ella siendo la minoría, hombre. Y se enfrentó a eso y les desmontó el fraude con el que gobernaron 12 años y 7 meses. También dice don Fernando Anduray que Rixi Moncada cambió unas actas. Yo creo que no sé si que le está pasando ya lo del presidente Biden, pero recordarles que quien cambió la tendencia de los votos con 80% de los votos no fue Libre, fue el Partido Nacional. Y les voy a recordar que en 2017, solo quien no sabe absolutamente nada de matemáticas puede creer que estadísticamente puede cambiarse una tendencia que se llama irreversible con el 80% de los votos. Por eso es que el CNE de Venezuela dice, con el 80% de las actas recibidas, Nicolás Maduro ganó, porque ya ese 20% no puede revertir lo del 80%. Eso no pasa en ninguna parte, salvo en Honduras, con David Matamoros Watson, con Kuki Mejía, con los amigos de don Fernando Anduray y con el partido de don Fernando Anduray. Aquí Salvador Narrala, en 2017, después de que el CNE había dicho que había ganado Narrala con el 80% de las actas recibidas, apareció aquí justamente en este programa Arturo Corrales diciendo, no, espérense, es que faltan los votos rurales. Y con esa enorme farsa de los votos rurales, nos cambiaron 5.000 actas y impusieron al narcotraficante de Juan Orlando Hernández en el poder. Y aquí estuvo, en Honduras, ya no en este canal, sino en Honduras, la señora Heidi Fulton, al par del pusilánime David Matamoros Watson, que no podía sacar ni las manos de la bolsa del pantalón, diciendo a la señora de los Estados Unidos que después de revisar las 5.000 actas, Estados Unidos decía de que en efecto Juan Orlando había ganado. Nosotros no teníamos ni el 1% del presupuesto que tiene María Corina Machado. No teníamos ni el 5% del apoyo internacional. Nadie decía ojos en Honduras, pobrecitos, o ojo con Honduras, o no salía Juanes, o no salía Shakira, o no salía no sé quién hablando de pobrecito el pueblo de Honduras. Nadie decía eso. Sin embargo, nosotros, con los aparatitos que dice Fernando Anduray, sí tuvimos la capacidad de tener fotos de todas las actas, con todos los números de actas que nos robaron, y comparábamos el acta que Heidi Fulton había puesto con David Matamoros Watson en 2017 con el acta que la gente en la mesa tenía. Y todavía estas apainas ahí se pueden meter. Nosotros, que no teníamos un peso, pudimos hacer lo que María Corina no puede hacer y que está diciendo que tiene los votos para haber ganado. Entonces, todavía para le recordar reclaman las a cosas, Rala, aquí el señor se le olvida, el señor quiere hablar de Venezuela porque lo peor que le puede pasar
es hablar de la capacidad electoral de robarse elecciones que tenía el Partido Nacional en Honduras. Eso no quiere hablar. Entonces, que hablemos de Venezuela. Pero ya que el mandato aquí es de hablar, hay que recordar que nadie se roba elecciones, porque el Partido Nacional lo sabe muy bien, si no tienen también el apoyo mediático. Y aquí yo quiero poder ver si la cámara me pueden apoyar, que el día de hoy, Diario El Heraldo, publica en su primera página un titular que dice: OEA, elecciones en Venezuela bajo aberrante manipulación, dice. Pero enfóquenme la foto de aquí abajo. A ver si me da el zoom. Esa foto de aquí abajo, este es el logo de campaña de Nicolás Maduro Moros. Esta foto, genios, es del cierre de campaña de Nicolás Maduro. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con aberrante manipulación? Solo se roban elecciones los que tienen el aparato mediático a su favor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Honduras con el caso de Venezuela? Es mantener una congruencia. Aquellos que generaron una presión aquí para robarle las elecciones al pueblo de Honduras son los hoy que se dan golpe de pecho. Ay, pobrecita la democracia en Venezuela. Y si me permite, dígalo. Yo le mandé un video que dura 1 minuto a Andino para que lo pueda poner, para que podamos ver qué es lo que hay de fondo, porque ya lo dijo don Kenneth. Se habían retrocedido. Lo que dice Petro justamente representa las mesas de negociación. A mí me tocó el honor de representar al gobierno de Honduras en las mesas de negociación. Se dijo, van a haber garantías electorales al mismo tiempo que se iban a reducir los bloqueos, ¿verdad? Iban a haber más cosas. Eso que dice el Centro Carter, se le olvida el Centro Carter decir que el compromiso de reducir el bloqueo no se dio. Entonces Venezuela, ¿por qué iba a ceder si no se dieron los que le robaron el oro y los que le robaron las empresas? Por eso es que no quieren reconocer a Nicolás Maduro, porque si reconocen a Nicolás Maduro, le tienen que regresar las empresas que les vendió Guaidó y que les vendió la reserva de oro Guaidó. Entonces, solo pongamos el video y ya después ya hablaré yo en otro momento. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. And these people are talking about not doing oil. We have liquid gold, the best, most beautiful stuff you can get. Liquid gold. Better than gold, right under our feet. We have more than Saudi Arabia. We have more than Russia. We were going to have the greatest energy system in the world. We're going to pay off debt. We're going to reduce taxes. We're going to make so much money that these guys came along and they stopped it all. What we had done is amazing. Bueno. ¿Quién pone a Juan Guaidó si no es Donald Trump? ¿En qué país cabe que yo me paro en una baranda y digo, soy el presidente de Honduras, y de repente los países me reconocen y yo puedo empezar a vender el lago de Yohoa, puedo empezar a vender la bahía de Tela, puedo empezar a vender los recursos de este país? ¿En qué cabeza cabe que un loco se sube a una baranda, obviamente con el apoyo de esos sectores poderosos, cualquier loco puede hacer lo que sea, y ese loco, llamado Juan Guaidó, todavía está sentado en la OEA? La OEA está convocando hoy a una reunión para hablar de Venezuela, y el embajador que representa a Venezuela es el que puso a Guaidó. Entonces, si vamos a hablar de elecciones en Venezuela, por favor, no queremos verle la cara de tonto a la gente y hablemos realmente de cuáles son los intereses detrás de esta guerra que no se está desarrollando a partir de estas elecciones, que ya lleva varios años desarrollándose en contra del pueblo de Venezuela por querer caerle los recursos de ese país. La cara de tonto es la que el CNE de Venezuela le quiere ver al mundo, diciéndole que le hackearon su propio sistema. Es un autohackeo que hizo el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, con la sinvergüenzada de que dan a conocer que Maduro tiene 5 millones y pico de votos y no puede publicar las actas electorales. Volvemos a lo mismito, 2017 en Honduras. Partido Nacional, Consejo Nacional Electoral, exhibió las actas. Aquí están las actas. Y le dijimos a Mel 1000 veces, ¿dónde están las actas de ustedes? Ya se les olvidó. Ya las presentamos. ¿Dónde están? No presentaron nada. Narrala todavía sigue diciendo que Mel le robó. Todas las presentamos. Narrala todavía sigue diciendo que Mel le robó. Déjeme hablar, hombre, que yo lo dejé hablar. Bueno, pero todas las presentamos.
Más de 3.000 actas. Mel reclama a Narrala y dice que Mel se las robó. No estaban. Y eso que aprendieron supuestamente lo están poniendo en práctica con excelencia en Venezuela. A eso fueron estos señores a Venezuela. Ayudarle a Maduro a montar un fraude electoral y a llenar de vergüenza a Honduras porque la presidenta de Honduras está exhibida con el rechazo casi total del pueblo hondureño. Hagan una encuesta en la calle. 97-98% de los hondureños creen que esas elecciones fueron fraudulentas, que le robaron al pueblo venezolano su presidente. Y hoy este señor que está aquí está listo para ir a la OEA, o una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores está lista para ir a la OEA a defender las posiciones de Maduro. No a defender las posiciones del pueblo hondureño. Y, repito, se llenaron la boca todo el día, todo el domingo, todos los funcionarios del gobierno que fueron de observadores a Venezuela, diciendo que ese es el mejor sistema electoral del mundo. La intención es montar en Honduras ese sistema electoral. Yo lo vengo repitiendo desde las elecciones pasadas, cuando Riggs intentó poner en práctica un mecanismo de voto electrónico, siquiera como modelo en las principales ciudades de Honduras, y se le rechazó. Ya tenían controlados los técnicos y tenían las empresas que le daban servicio a Venezuela. Por Dios, reconozcamos, recuperemos. Vamos a esos años, revisen los periódicos y vamos a ver las denuncias. Ahí está todo. Y hoy están anunciando que ese es el sistema que quieren para Honduras. Y lo van a contratar. Tenemos un problema en Honduras, ahorita. Y es que los representantes espurios de la oposición que han electo para ir a los órganos electorales no necesitan de respaldo de los partidos políticos para tomar decisiones. En Honduras, Matute, el Consejo Nacional Electoral, por virtud de ley, tiene potestad para contratar voto electrónico y sistema electrónico de votación, sin preguntarle a los partidos políticos. Ese es el malestar nuestro con la designación de los nacionalistas en esos órganos electorales y de la ratificación de los liberales en esos órganos electorales, porque obedecen a las decisiones de Mel. Ok. Bueno. Ese es el problema. Se lo estoy anticipando. Y permítame, porque este señor habló mucho. Y hay otro dato que es... Vos vas a hablar más. Y hay otro dato que es muy preocupante. Sí. En las elecciones pasadas internas, los cuadernillos electorales de los partidos políticos, Rixi Moncada y Ana Paola Hall, se negaron a entregarle al Partido Liberal y al Partido Nacional los cuadernillos de votación que son propiedad de los partidos políticos, porque son votantes de los partidos políticos, y eso obedece al censo interno de cada político, de cada partido político. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que si no hay cuidado, no hubo cuidado, Libre ha tenido acceso al censo interno del Partido Liberal de sus votantes y al censo interno del Partido Nacional y sus votantes, y ahora está en marcha el proceso electoral. Hoy se está exhibiendo un listado de censo nacional electoral con votantes que están siendo movidos. Hay miles de hondureños que han sido movidos de su centro de votación o de su domicilio y ahora están apareciendo votando en otros lugares. Y ahora viene después la conformación de los listados de mesas electorales con el Censo Nacional Electoral, que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Bueno. El Consejo Nacional Electoral acaba de informar que hay una nueva página, un HIP, una gestión de información para partidos políticos, en los que se va a manejar la información oficial del Consejo Nacional Electoral y su relación con los partidos políticos. ¿Dónde están las autoridades del Partido Nacional o las autoridades del Partido Liberal que fueron consultadas para que estas cosas se hagan? ¿Dónde está? Me tengo que ir a la pausa, Fernando. El problema, están caminando solos. Acá. Ya regresamos en el Frente a Frente, pero antes, permítame, antes de irme a la pausa, porque usted dijo algo bien serio, Fernando Anduray, que esas mismas empresas que
se encargaron de la transmisión de los resultados, lo dijo Fernando Andoray, en Venezuela, es la misma empresa que se quiere contratar en Honduras. Usted lo ha dicho. Es correcto. Usted lo ha dicho. Es correcto. Y no se ría. Y usted me va a revelar no, acá, permítame, y usted me va a revelar después de la pausa si conoce los nombres de esas empresas y quiénes son los que mandan en esas empresas. Es que les cambian los nombres. Gracias por seguir enviando sus mensajes. José Daniel Ávila escribe: Honduras tiene la obligación de tomar este ejemplo para fortalecer la institucionalidad. No es posible que se otorgue el manejo de un Estado a solo una familia. El nepotismo de cualquier manera posible es malo. Buenos días, sí es un hecho que los socialistas del siglo XXI, libre en Honduras, ya están en Venezuela afinando las técnicas para el megafraude de las próximas elecciones para el 2025 en Honduras. Llevar al programa un vocero del socialismo del siglo XXI solo alimenta más las dudas. Fabiola escribe: lo sucedido en Venezuela es una lección para Honduras y para Libre, que debe respetar la voluntad popular, realizar un proceso de conteo de votos transparente y abierto, participación de los candidatos y sus representantes en el CNE, permitir observación internacional. Escriben algunos televidentes, continúen enviando sus mensajes. Hablemos de Honduras. Hablemos de Honduras, porque aquí Fernando Andoray antes de la pausa dice que lo que fue a hacer esta comisión de Libre allá, que estaba también don Gerardo, fue a aprender este laboratorio para traerlo a Honduras. En este tema del sistema de transmisión de resultados, por favor. Mire, las denuncias de fraude electoral en el continente no tienen ideología, sí, ¿verdad? O de la derecha o de la izquierda. Denuncias de fraude electoral no tiene ideología. Creo que el Consejo Nacional Electoral debemos sacarle un compromiso, si no por convicción, porque no hay una convicción democrática en el país. No hay una convicción democrática en el país porque nuestra educación democrática es... Nosotros tenemos un problema de deficiencia nutricional democrática, ¿verdad? Tenemos una incontinencia al irrespeto de la ley enorme. Y entonces al Consejo Nacional Electoral le tenemos que sacar, tal vez por obligación, el hecho de que se sumen y que se adhieran a los indicadores internacionales que definen elecciones democráticas. Ahí no más. Porque las misiones de observación, OEA, Unión Europea, Centro Carter, tienen un compromiso firmado, así como otras organizaciones también que no vienen al país, de atender y sumarse. El observador electoral no le va a decir si Gerardo Torres es el presidente legalmente o no, le va a decir si la elección es democrática o no, ¿verdad? Sí. Entonces, para ir creando... Ahora, para no ir creando expectativas que no son. Y dar recomendaciones. Y dar recomendaciones, ahora, pero son eso, recomendaciones. Dice Andoray que es el Consejo Nacional Electoral quien tiene que hacer las contrataciones. No, correcto. Del tema de esta empresa de transmisión. Ahí vamos entonces. Por favor, porque lo que no queremos es que siga creando dudas el proceso de transmisión. Pero es que aquí administramos dudas, al menos 300% por los 3 partidos políticos que tienen los consejeros propietarios. Entonces, si usted a mí me pregunta cómo mejorar el tema de la transmisión de resultados electorales preliminares que tiene que ver con la tecnología electoral, entonces mire, hagamos proyectos pilotos de blockchain para la transmisión de resultados y ahí me cuenta. Si no, vamos a seguir las historias de que se fue 600 veces, 700, 800, más, menos. Ya. Porque el problema es que la parte tecnológica debe ser robustecida. El Consejo Nacional Electoral debe tener todas las previsiones necesarias, debe tener su anti-hacker, porque dentro de las narrativas de la elección siempre hay un hacker y entonces hay que traer al anti-hacker, pues. ¿Cómo es que era el más seguro del mundo? No, pues, pero mira, Fernando, ahora con el auge de las tecnologías de la información y de la comunicación y con la transformación digital de las organizaciones, eso se vuelve una amenaza, eso se vuelve más frágil, más lábil. Y entonces, Ramón,
ahora viene lo del presupuesto. El Congreso Nacional tiene que apresurarse a aprobarle el presupuesto, como siempre, todo a la carrera. No hay oportunidades de hacer... Hasta que tienen controlada y contratada la empresa de antemano. Yo tengo mi tesis ahí, Ajá. que no les van a dar el presupuesto hasta que entren los nuevos miembros del CNE. Pero está bien. Entonces ya es tarde. es tarde. Ahora, si el sistema va a ser local, nacional, que te den garantías, que te enseñen a los partidos políticos, que les enseñen los códigos fuentes, hombre. No claro, que se los den, porque los códigos fuentes son los de la programación. Pero es que lo público debe ser público. O sea, aquí las elecciones se financian con el dinero del Estado y por tanto debe haber la mayor transparencia posible, divulgación posible. Además, ingeniero, yo creo que deben de desglosar en qué se va a gastar esos 1.490 millones de lempiras. Que ya se envió por parte del CNE como anteproyecto a finanzas y ya está el Congreso. Pero no tenemos cultura de rendición de cuentas. Pero aquí no se sabe. No, es dinero público. Y mire, es dinero público, debería de existir una rendición de cuentas. Entonces, en ese punto, porque nuestro sistema electoral tiene su propia agenesia o malformación de origen, sencillo. Pero hay poca voluntad para ir trabajando. Y bueno, qué bien que el índice global dice que ahora tenemos 56 de 100. Pero entonces hay que trabajar más, pero yo no escucho en ninguna narrativa que diga hay que mejorar todos los índices que tienen que ver con transparencia e integridad electoral. Porque todas las manifestaciones, todas las evaluaciones, todas las interpretaciones y propuestas son eminentemente políticas. Y se me permite, Ramón, mire, ¿sabe cuál es el tema por el cual acá no hemos avanzado más? Porque usted decía, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo los partidos políticos? Es que no se pongan de acuerdo, es que no quieren avanzar hacia un sistema que sea mucho más íntegro, mucho más transparente y que no quede duda de los resultados electorales. Dimos nosotros, ¿cuánto se ha hablado acá de ciudadanizar las mesas? Mucho, se ha hablado bastante, pero ¿qué pasa? Tanto en las elecciones internas y primarias el partido quiere tener el control. Siempre surgen movimientos de maletín. Ahí estamos viendo ahorita los movimientos de maletín. ¿Para qué? Para tener credenciales dentro de los movimientos internos de los partidos y así manipular el resultado electoral. Esa ha sido una práctica durante décadas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No quieren soltar eso los partidos políticos. Y mire, en este tema, Ramón, y tal como usted mencionaba, el detalle es el siguiente. No vamos a avanzar hacia pruebas de integridad técnicos, ahora con las tecnologías de la información, pero tampoco en lo que tenemos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están muy cómodos. Ahora, abogado Kenneth, están cómodos. Ahora, abogado Kenneth, antes de irme a la pausa. Mire, Ana Paola Hall, Cosette López y Marlon Ochoa, una vez que tomen su cargo como consejeros, deben de informarle a Honduras qué tipo de empresa es la que quieren contratar. No, es que el proceso de contratación debe de existir una presión de parte de sociedad civil, de partidos políticos, de actores políticos, porque entonces estamos creando la duda de qué empresa se va a contratar, si es la misma que está ligada a Venezuela o está ligada a otro, como está denunciando aquí Fernando Anduray. Ramón, ¿sabe cuál es el problema? Perdón, voy a terminar. Es que nos perdemos. Voy a terminar. 30 segundos, ¿Sabe cuál es el problema? Que los procesos de contratación en Honduras son públicos y debería tener esa publicidad como que estamos adquiriendo otro tipo de bien, de servicio en Honduras. Publicarlo. No estamos pidiendo que nos den los detalles porque sabemos que es de seguridad nacional, pero sí queremos saber todo el proceso, cómo se está llevando y con la transparencia posible, no a oscuras como ha sucedido en el pasado. En 2021... Rixi Moncada con Ana Paola Hall y son el Consejo Nacional Electoral, impusieron a sangre y fuego la empresa para transmisión de resultados. Y se hizo la investigación y se demostró públicamente que esa era una empresa de maletín que nunca había transmitido resultados de actas electorales en ninguna parte del mundo. Yo de verdad que... Era falso. Y el día de las elecciones... fracasó totalmente la transmisión de resultados y Honduras gastó millones y millones en una empresa que no dio resultados. Al grado de que Rixi tuvo que retransmitir después casi 4,000 actas en las elecciones. Tengo que ir a pausa. Solo rapidito, óigame, yo la verdad es que yo no sé
¿Qué película está viendo don Fernando Anduray? La película en 2021, de la verdad y la óigame, realidad, no vamos mire, a permitir que falseen la información. Pobrecito el Partido Ya no, Nacional, pobrecito que solo libre. tenía la Corte, el Ministerio Público, el poder absoluto de Juan Orlando, el poder absoluto en el Congreso. Y ahora lo tienen ustedes mayoría todo. en el CNE, mayoría en el Tribunal Electoral. No es Tenía cierto, en el todo Tribunal Partido Electoral Nacional. tenían ustedes La única todo. razón, En la el Consejo única Nacional razón, Electoral. la única razón Ahora es por la que no ahora- pudieron hacer ahora fraude es que Rixi en estaba 2021 solita. Pobrecita fue Rixi por estaba esa solita, enorme no tenía quien cachimbiada que le votara por pegó ella. Xiomara Castro 2 para pie la a 1 orden siempre. de 20 puntos de 2 a diferencia. 1, Ana Así Paola que, ¿de y qué está Rixi. hablando Ok. Fernando Anduray? Me El pueblo permite. hondureño está viendo la Pobrecito, pantalla aquí. Vamos a la pobrecito el pausa. Partido Nacional. Vamos a la pausa. Continuamos con más mensajes. Pedro Luis escribe: Maduro cometió quizás el mayor fraude en la historia de América Latina. Defenderlo es un error político, estratégico y sobre todo moral. Esa actitud de muchos colegas de validar la dictadura de Maduro nos costará mucho la continuidad de los avances alcanzados en el 2025. Estamos preocupados que lo mismo pase en Honduras en el 2025 y peor aún la muerte de niños y mujeres inocentes por parte de los colectivos. Nos van a obligar a armarnos para defender a nuestras familias. Aníbal Montoya también escribe: lecciones aprendidas, la democracia tiene que prevalecer, la participación ciudadana es fundamental para dar crédito al proceso, la oposición debe consolidar propuestas contundentes para guiar al electorado, evitar la abstención, transparencia en todo el proceso es clave, escribe este televidente. Roberto Díaz también. Gerardo Torres: y los videos de los venezolanos en las calles son también viejos. Lecciones: número 1, hay que prepararse para defender el voto. 2, pedirle a las Fuerzas Armadas que si pasa algo similar, defienda al pueblo, no a una persona. 3, tener veedores en el CNE durante todo el proceso, escribe Roberto Díaz. Muchas gracias, continúen enviando sus mensajes. Conclusiones en el programa, 30 segundos cada uno, ingeniero. El tiempo aire que usted me da, Ramón, dos cosas. Si no hay reformas electorales, por lo menos el Congreso debe, número 1, aprobar la ley procesal electoral. No podemos ir al 25 con las condiciones que se fueron en el 21. 2, revisar, actualizar la ley de la unidad de política limpia, ¿verdad? Y cierro con Enrique Jardiel: los políticos somos como los cines de barrio. Primero te hacen entrar y después te cambian el Perfecto. programa. 30 segundos, por favor. Dice el canciller Reina: el gobierno de Honduras condena cualquier intento de golpe de Estado en Venezuela y el uso de la fuerza por grupos violentos. Llama a que se respete la institucionalidad y la voluntad soberana del pueblo venezolano expresado en las urnas. El proceso electoral fue pacífico y de amplia participación. Hemos reconocido el anuncio de la autoridad electoral de una tendencia irreversible, única autoridad responsable de concluir el proceso de conteo de actas. La campaña internacional lanzada previa, durante y después hace desconocer las elecciones, cargado de fake news, y resulta de quienes no estuvieron presentes en el proceso no es imparcial. Tiene que esperarse el análisis total y de declaratoria de la autoridad. Perfecto. No hay que olvidar el precedente vergonzoso del reconocimiento de Guaidó. Ya, Olón, 30 30 segundos. 30 segundos. segundos. Vamos, Gerardo. Es lo que dice el canciller. Ojalá los políticos comprendan que debemos de avanzar hacia prácticas de integridad y transparencia. No es posible llegar a un proceso electoral con las mismas condiciones de los anteriores procesos. 30 segundos, Aguado. Hondureños, los comunistas hondureños ya enseñaron sus intenciones y quiénes son. Unámonos. Perfecto. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos un feliz y bendecido día.